versículo 15. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, que dice lo siguiente: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque vuestras viñas están en ciernes. Bueno, mis queridos hermanos, yo estoy seguro que cuando yo mencioné que íbamos a hacer un autoexamen de conciencia del libro del Cantar de los Cantares de Salomón, cualquiera pensaría, pero ese es un libro poético, muy hermoso, muy lindo, que es un poquito, digamos, improbable que nos confronte a nosotros, que nos ponga a pensar. Pero vamos a meditar precisamente en este versículo que se lo voy a leer de nuevo. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Y aquí nosotros vamos a meditar y ver qué significan estas zorras pequeñas, cuál es la viña y qué significa que están en ciernes. Bueno, lo primero es, debemos de identificar qué son las zorras pequeñas o las pequeñas zorras y cuáles son las viñas en ciernes que son echadas a perder porque se meten las zorras pequeñas. En lo natural, vamos a ver qué son las zorras. Son unos animalitos que son pequeños, parecen perritos, pero son salvajes, o sea, no son mascotas como los perritos que acostumbramos a tener en casa. Y aunque son carnívoros, como todos la familia del perro, sin embargo, ellos, además de comer carne, ellos también son aficionados a comerse las frutas. Y una de las cosas que hacen las zorras es que se meten a los viñedos, a donde están los sembradíos de uva, y se comen las frutas cuando las frutas están saliendo. Entonces, ¿qué hacen estas pequeñas zorras? Echan a perder la cosecha de la viña, de la uva. Entonces, como son pequeñas, se pueden meter por cualquier agujero. Pero también porque son muy ágiles, porque son rápidas, es difícil cazarla. Pero el daño que hacen es tremendo. Ahora bien, vamos a ver eso en lo espiritual, en la vida cristiana. ¿Qué son las zorras pequeñas en la vida cristiana? Son aquellos pecados que nosotros consideramos que son tolerables, que no tienen mucha importancia, pero que afectan notablemente nuestra vida espiritual y, por supuesto, afectan nuestra relación con Dios. Nosotros tendemos a tener esa idea de categorizar los pecados y decir que unos pecados son más grandes y otros más pequeños. O sea, nosotros podemos creer que un asesino, un violador, un ladrón cometen grandes pecados, pero no consideramos que una mentirita piadosa o blanca no es un gran pecado, o que nos caiga mal alguien, eso no es un pecado. Que el otro tenga un carro que yo quisiera tener y envidiar ese carro, eso no es un gran pecado. O que trabajamos como locos porque codiciamos tener más de lo que tenemos, eso no es un gran pecado. Para nosotros esos son pequeños pecaditos que no tienen gran importancia, pero eso caen dentro de la categoría de las zorras pequeñas. Muchas veces nosotros evitamos caer en esos grandes pecados, más que todo, no para estar bien con Dios, sino para estar bien con nosotros mismos. Para decir, por ejemplo, yo no he matado, yo no he robado, yo no he hecho, yo no he sido un adúltero, yo no he sido un fornicario, etcétera, etcétera.
porque vemos eso como pecados grandes que en realidad hacen algo con nuestro prestigio, nuestro nombre, porque después nos van a señalar con el dedo. Pero estar exagerando y contando cuentos que no son verdad, que son puras mentiras, eso lo hacemos de chiste y de deporte y creemos que no es nada. Nosotros debemos de tener en cuenta de que para Dios no es lo mismo que para nosotros. Para Dios no hay pecado pequeño, no hay pecado grande. O sea que nosotros debemos de tener el mismo cuidado que tenemos para los pecados grandes, debemos tenerlo para los pequeños. Le voy a comentar un refrán español antiguo que dice lo siguiente: del agua mansa líbreme Dios, que de la brava me libraré yo. Si nosotros llevamos eso al mundo espiritual, digamos a los pecados, de los pecados que nosotros llamamos pecados grandes, pues nosotros regularmente tenemos un poquito más cuidado de no caer en ellos. Ya vimos hace un momento que probablemente la motivación no sea la correcta, es quizá pensando en nuestro propio prestigio, que no hacemos esa depravación tan grande, pero nos descuidamos, digamos, de esa agua mansa, o sea, de esas pequeñas zorras. Y ahí es donde nosotros debemos contar con Dios. Realmente Dios es quien puede librarnos a nosotros de esa agua mansa, de esas pequeñas zorras, de esas sutilezas de pecados que aparentan ser menores, pero que nos pueden hacer un daño muy grande si nosotros dependemos de nuestra propia prudencia para salir de ellos. En 1 Corintios 5, versículo 6, Pablo advierte lo siguiente: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura, como dice Pablo aquí, podría también ser un sinónimo de una pequeña zorra. O sea, un pecadito pequeño puede convertirse en algo grande. Si nosotros comenzamos diciendo mentiritas piadosas, mentiritas blancas, y eso lo hacemos un hábito dentro de nosotros, cuando venimos a ver, nosotros somos unos mentirosos, pero de lo peor. Así que uno tiene que cuidarse de esas pequeñas zorras. Pero vamos a volver al versículo de Cantares. Fíjense que cómo comienza el versículo. Comienza, dice, cazadnos las zorras. Los cristianos debemos de constituirnos unos expertos cazadores de estas zorras pequeñas, no permitiendo que nada ni nadie eche a perder el fruto de nuestra viña. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, el Señor dice que nosotros debemos de dar fruto en abundancia. Y aquí uno conoce ese capítulo 15 de Juan bastante bien. Pero para que suceda que nosotros podamos dar esos frutos, hay que cazar las zorras pequeñas. No podemos permitir que crezcan ni se conviertan en una amenaza de la viña. En este autoexamen, el propósito principal de este autoexamen es ayudarnos a cada uno de nosotros a identificar esas pequeñas zorras que sin darnos cuenta hacen estragos en nuestra viña. Vamos a ver lo que dice David en el Salmo 139, verso 23. Él dice lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Muchas veces nosotros habitamos con estas pequeñas zorras durante años
Ya nos hemos acostumbrado a la presencia de las zorras pequeñas. Debemos hacer como hizo David, pedirle a Dios que nos muestre y que identifique esas zorras pequeñas que están ocultas en nuestra viña. Hay tantas cosas en la vida cristiana que a veces no le tomamos la importancia que merecen, pero que si nosotros la descuidamos tarde o temprano, esto que parecía pequeño en el inicio se convertirá en una pieza fundamental para nuestra ruina espiritual. Otra vez David en Salmo 19:12 nos dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y este debe ser este salmo debiera ser parte de nuestra oración diaria de cada día. Señor, revélame esos errores, esos pecados pequeños, ocultos. Líbrame de ellos, porque yo solo no puedo. Dependemos de la gracia de Dios en todo. David reconoció su incapacidad para identificar sus propias zorras pequeñas. Y yo me pregunto, ¿y nosotros qué? ¿Podríamos hacerlo solo? Yo creo que no. Sin Dios, nosotros no podemos identificar esos pequeños pecados que nos están carcomiendo. ¿Cuántos de nosotros no le hemos prestado atención a pequeñas fallas que hemos tenido, que de pronto sin darnos cuenta van creciendo y creciendo hasta convertirse en un mal hábito del cual nos es difícil controlar o dejar de practicar? Aparentemente estas pequeñas zorras insignificantes, como por ejemplo dejar de leer la Biblia o de orar porque decimos que estamos cansados, pero sin embargo estamos cansados para orar o leer la Biblia, pero no lo estamos para ver Facebook o estar whatsappeando o estar viendo televisión. O nos interesa más estar enterado de los chismes que andan por ahí en lugar de ponernos a escuchar una prédica, o permitir que salgan de nuestros labios palabras que no son buenas, groserías, y olvidando que el Señor dice que esas son palabras ociosas de las cuales tenemos que dar cuenta. O dejarnos arrastrar de la pereza y decirnos que vamos a quedarnos unos minutos más y no nos importa que es domingo, que el servicio es a las 8:30 y entonces llegamos tarde. ¿Por qué? Porque nos quedamos con el espíritu de Sabaná, como dice el pastor. Todas esas son zorras pequeñas, mis hermanos, que nosotros no le damos importancia, pero están minando nuestra relación con nuestro Señor. Y vemos que la instrucción y orden divina, ¿qué es hacer con las zorras? Cazarlas y echarlas de la viña, porque solamente así vamos a poder dar fruto. Debemos de cuidarnos de esas actitudes que aparentemente son inofensivas, pero que a la larga impedirán que demos fruto y que nuestro fruto permanezca. A veces vamos por la vida cuidándonos de no cometer esos grandes pecados, como dije anteriormente. Sin embargo, seguimos atados de los pequeños. Seguimos atados de la mentira, seguimos atados de la envidia, seguimos atados al rencor, que digo, yo no voy a perdonar a eso, es una falta de perdón, de la amargura y de una serie de cosas que van haciendo un daño terrible a nuestro ser. Nosotros debemos de meditar y ser sinceros nosotros mismos, mirar dentro de nosotros cuáles son esas zorras pequeñas que tengo yo. Porque
las zorras pequeñas que yo tengo no son las que tienen ninguno de ustedes. Cada uno tiene la suya. Y debemos de identificarlo. No se rían, no. Yo no voy a decir que no tengo. Si fuera un mentiroso. Todos tenemos esas zorras pequeñas y todos tenemos el deber de cazarlas. Cuando estaba preparando este devocional, por supuesto, el primer confrontado fui yo, naturalmente. Y yo creo que eso nos debe confrontar a todos y darnos cuenta cuántos pequeños detalles nosotros pasamos por alto. Y fíjense, hay una cosa con respecto a las zorras pequeñas. Miren, las zorras pequeñas podrán ser pequeñas, ok, podrán ser pequeñas, pero no olvidemos que también son zorras. Y nosotros sabemos el significado que le damos a la palabra zorra en nuestro idioma. Así que serán pequeñas, pero no son buenas. O sea, no pongamos a decir que es un animalito, que lo vamos a tener como mascota, que le vamos a pasar la manita por el lomo, porque nosotros podemos entrar entonces pasándole la manita por el lomo a nuestra pequeña zorra. Puede ser que es una autocompasión de nosotros mismos y venimos y nos justificamos en nuestros pequeños errores y decía, ay, pobrecito de mí, que por eso tengo que hacer. No, eso no es así. Las zorras pequeñas son zorras, no son ovejitas inofensivas. Por lo tanto, nosotros debemos de tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, mire, cuando nosotros identificamos esas zorras pequeñas, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Solamente tenemos dos alternativas. La primera es, la detectamos, pero la ignoramos. ¿Y cuál es el riesgo que corremos? Que muy pronto estas zorras pequeñas van a destruir toda nuestra vida espiritual. La segunda opción es detectarlas y atraparlas, y así las raíces de los viñedos quedarán seguras y su fruto crecerá y se dará a su tiempo en perfectas condiciones. Por lo tanto, nosotros, la opción preferida debe ser la segunda, no la primera. Debemos de detectarlas, atraparlas y expulsarlas de nuestra vida. Debemos de cuidarnos de ella, porque ¿cuál es el fruto que no veremos si nosotros permitimos que las pequeñas zorras sigan habitando nuestra viña, es decir, en nuestra vida como cristianos? El fruto que no veremos es el fruto del Espíritu, que nosotros sabemos que Pablo en Gálatas 5, versículos 22 y 23 dice del fruto del Espíritu: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si nosotros permitimos que las pequeñas zorras estén en nuestra vida, obviamente ese fruto no lo veremos. No tendremos paz, no tendremos gozo, no tendremos paciencia, no tendremos benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Y estaremos viviendo más bien en nuestra carne. Por lo tanto, nosotros debemos de tomar en serio esas zorras pequeñas. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio aquí. Y vamos a ver algunas pequeñas zorras. Esto no es una lista exhaustiva, sino que cada uno podrá ser más o podrán ser menos. Vamos a ver algunas pequeñas zorras en el matrimonio. Puede ser la culpa y la desconfianza, celos que tensan la relación, el egoísmo y el orgullo, la falta de perdón, la infidelidad, problemas sexuales, discusiones, problemas económicos, etc. También tenemos pequeñas zorras en el trabajo, como la pereza, hacer cosas indebidas por debajo de la mesa, por debajo de cuerda, no cumplir a tiempo con los trabajos y tareas, o sea, lo que llaman por ahí procrastinación,
llegar tarde, no aprovechar el tiempo. También pequeñas zorras en las relaciones personales, ennoviarse con la persona equivocada, o sea, el yugo desigual, la infidelidad, la fornicación y el adulterio, problemas entre padres e hijos, tener malas amistades o tener lo que en el argot moderno dicen relaciones nocivas y tóxicas. También pequeñas zorras en el área personal, la baja autoestima, no tener amor propio, la falta de identidad, el autoflagelarse, el odiarse a uno mismo, las adicciones, criticar su cuerpo y envidiar el cuerpo de alguien que está mejor formado que nosotros, compararse con los demás, la inseguridad. Hay también pequeñas zorras en la salud. Recordemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Pero ahí hay pequeñas zorras también, como no ir al médico, quejarse todo el tiempo, la falta de perdón o los vicios. También hay pequeñas zorras en el área espiritual, como la pereza para orar, no leer la Biblia, no poner a Dios en primer lugar y caer en lo que podemos definir como un mestizaje espiritual, la religiosidad, acudir a sectas, la nueva era, la astrología, ir al brujo, etcétera, etcétera, o creer que Dios no existe. Entonces, ¿cómo examinar las zorras pequeñas? Debemos de ponernos a cuentas con Dios. Debemos de buscar en oración que Dios nos revele cuáles son esas pequeñas zorras particulares de cada uno de nosotros que nos están afectando tanto. Y debemos de ponerle un freno ya. Tengamos en cuenta que todo comienza por algo pequeño, con un pensamiento, con un me gusta, con un decir, por ejemplo, lo voy a hacer porque nadie se da cuenta, o decir, una vez al año no hace daño, o cosas así. Esas pequeñas cosas que son pequeñas, pero son zorras, pueden terminar con nuestra relación, nuestro matrimonio, pueden terminar con relaciones de amistad, pueden traernos a nosotros problemas con nuestra propia familia. Y para exterminar esas pequeñas zorras, debemos de tener en cuenta bien claro que Dios nos ha dado a su Espíritu Santo y nos ha dado, como decía Pablo, no un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio. Y si leemos Efesios 4, versículo 17 al 32, no lo vamos a leer aquí, pero lo tienen de tarea, nos daremos cuenta de que debemos alejarnos de nuestra vieja naturaleza. Porque nuestra vieja naturaleza vino cargada de pequeñas zorras. Y nosotros, si seguimos viviendo en lo que éramos antes y no hemos nacido de nuevo, no nos convertimos en nuevas criaturas como debemos ser, pues obviamente le estamos dando participación a esas zorras pequeñas. Le voy a leer lo que decía Charles Spurgeon con respecto a las zorras pequeñas. Él dijo, las zorras pequeñas y los pequeños pecados dañan al corazón vulnerable. Estos hacen sus cuevas en el alma y la llenan de cosas tan detestables para Cristo que Él ya no seguirá teniendo la comunión cercana que tenía con nosotros. Fíjese qué terrible es uno tener esas pequeñas zorras. Ni siquiera los grandes pecados pueden destruir al cristiano. Sin embargo, hasta un pecado pequeño puede hacernos sentir miserables, puede sentirnos a nosotros como lo peor, porque nos vamos a acordar de que Jesús no va a andar con su pueblo a menos que no quitemos todo pecado conocido de nuestra vida. Él dijo en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas zorras pequeñas afectan nuestra relación con nuestro Señor. Así que debemos de hacer este ejercicio, preguntarle a nuestro Señor cuáles son esas zorras pequeñas, porque Él se va a ocultar de nosotros por ese muro de pequeñas zorras que hay delante de nosotros. Fíjense, el mar está constituido por pequeñas gotas de agua y las grandes rocas están conformadas por diminutas partículas. Todo llega a ser grande, pero comienza desde cosas pequeñas. Tomemos en cuenta. Y hoy, para finalizar, les digo lo siguiente. Nuestro Señor nos está invitando hoy a acompañarlo a Él, para que juntos atrapemos las zorras pequeñas que quieren devorar nuestra viña. Así que, mis hermanos, hasta aquí este autoexamen. Espero que nos ayude a todos a identificar esas zorras pequeñas, particulares de cada uno, y sobre todo, cazarlas y poder disfrutar de esa gran bendición de una comunión con nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a comenzar con la alabanza a nuestro Dios.